Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial que Click Soluciones pone a disposición de sus clientes en nuestro canal de videoformación de YouTube denominado Click Taller. En el tutorial que vamos a ver vamos a hablar de gestión y más concretamente del cálculo del coste de hora de nuestro negocio. Durante la vida útil de nuestro negocio vamos a manejar mucha información y debemos de tener en cuenta que esa información nos va a servir como termómetro para medir cómo estamos haciendo las cosas y tomar criterios para ver qué estrategia de mejora en nuestro negocio debemos de tomar. Vamos a ver de una forma muy sencilla y muy clara qué información necesitamos para el cálculo del coste de hora y cómo realizar dicho cálculo. Y cuando hablamos de información, lo primero que debemos de tener en cuenta es qué información necesitamos para analizar los costes y la rentabilidad de nuestro negocio. Comenzamos. En primer lugar, lo importante es conocer qué vendemos en nuestro negocio del taller. Aquí vemos cómo vendemos recambios, de los cuales conocemos cuál es el coste neto, cuál es el precio de venta. El coste neto, que lo obtenemos del descuento que nos aplican los proveedores en albaranes y facturas, y el precio de venta, que es el que facturamos a nuestros clientes. De modo que conociendo estos dos datos, es muy sencillo obtener el beneficio de nuestra sección del recambio. Por otro lado, para aquellos talleres que gestionen la pintura, vamos a tener también las compras de material de pintura, los costes asociados a cada reparación de pintura y el precio de venta, la venta de ese material de pintura de cada orden de reparación. Este coste neto, evidentemente, lo vamos a conocer por mediación de la compra de albaranes y facturación de material de pintura al proveedor y también, por supuesto, de los datos que obtendremos del box de pintura analizando cómo se han hecho las pesadas del material en cada orden de reparación. Pero indudablemente, al igual que en los recambios, conociendo el coste y conociendo la venta, podremos tener muy claro qué beneficio obtenemos y qué rentabilidad. Pero respecto a nuestra mano de obra, de momento conocemos el precio de venta al cual le facturamos a nuestro proveedor de trabajo, una compañía de seguros, una empresa de renting, cualquier cliente particular, cualquier empresa. Pero, ¿qué sucede con nuestro coste neto, con nuestro coste de hora? Si no lo conocemos, ¿cómo vamos a poder calcular nuestro beneficio de cada hora que producimos y facturamos? Y hay que tener en cuenta que nuestra sección de mano de obra es la sección que más coste nos genera durante la vida útil de nuestro negocio y la que mayor peso e importancia tiene. Con lo cual es fundamental conocer nuestro coste de hora, aprender a calcularlo. Yo siempre pongo un ejemplo muy sencillo. Si montamos una tienda de camisas y las vendemos a 40 euros y las compramos a 20, sabemos que con cada camisa que vendamos ganamos 20 euros de margen. Si en nuestro negocio desconocemos cuál es nuestro coste neto y solo conocemos la venta, nunca vamos a saber qué beneficio y qué margen de rentabilidad nos queda en la mano de obra. De modo que conocer esta información es fundamental y prioritaria. ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece conocer nuestro coste de hora en el taller? En primer lugar, conocer el margen y el beneficio de cada hora producida y facturada. Es decir, comparando el coste de cada hora que se produce y la venta de cada hora producida que facturamos, podremos conocer cuál es el margen y el beneficio obtenido. Por otro lado, muy importante, tener un criterio lo más acertado posible ante una negociación de un precio de hora, tanto con una compañía de seguros como cualquier proveedor de trabajo, una empresa de renting, una empresa que tiene una flota de vehículos y vamos a llegar a un acuerdo de carga de trabajo con ellos y nos están pidiendo un precio de hora. Esto es fundamental. Es decir, si la compañía o ese proveedor de trabajo, vamos a imaginar que nos está pidiendo un precio de venta al público de 30 euros y resulta de que conocemos que nuestro coste lo tenemos a 29 euros, pues evidentemente esta negociación puede resultar un poco peligrosa para nuestro negocio, puesto que tenemos un margen muy reducido.
Con lo cual, conocer nuestro coste de hora nos va a permitir averiguar qué margen podríamos llegar a obtener con el precio de venta al público que queramos pactar. Por otro lado, conocer cuánto nos cuesta en nuestro negocio las horas pendientes de cubrir y facturar por los siguientes motivos. Es decir, esas horas que no producimos por motivos que vamos a ver ahora, que no llegamos a facturar, las estamos pagando como coste, porque seguimos pagando sueldos y salarios, seguridad social, costes fijos, semifijos, amortizaciones. Los costes de nuestro negocio siguen estando ahí. ¿Cuáles son los motivos por los cuales nuestro negocio puede tener horas pendientes de cubrir y facturar? En primer lugar, la falta de trabajo en el taller, falta de carga de trabajo. Indudablemente ahí ya tenemos que hacer las determinadas acciones comerciales y negociar con empresas, con compañías, con cualquier tipo de proveedor de trabajo para facilitar más entrada en nuestro negocio. Por otro lado, la falta de aprovechamiento en producción por parte de los operarios. Es decir, que un operario al cual tenemos contratado por ejemplo, 8 horas de convenio, en su aprovechamiento de producción diario nos esté dando un máximo de 5 horas. Hay 3 horas, en este caso como ejemplo, que no está produciendo, que no tiene capacidad de facturación, con lo cual esas horas las seguimos pagando como coste, puesto que, al igual que he dicho antes, seguimos pagando sueldos, salarios, costes fijos, semifijos, amortizaciones. La pérdida de tiempo por repetición de trabajos por deficiencia. Esto es muy importante también en el taller y hay que medirlo. Es decir, cuando repetimos un trabajo, un operario tiene que repetir un trabajo en nuestro taller porque la producción inicial que realizó salió mal. Hay que repetir horas y esas horas no nos las paga nadie. De modo que esas horas nos están generando un coste adicional. Por supuesto, el exceso de tiempos improductivos, es decir, que se improduzca de forma justificada o injustificadamente por encima de lo que necesita nuestro negocio y nuestro taller. Y el exceso de tiempos de ausencia injustificadas. Toda esta carencia de tiempos la estamos pagando como coste, porque, repito, seguimos pagando sueldos, salarios, seguridad social, gastos fijos, semifijos, amortizaciones, y nos genera un coste para nuestro negocio y hay que medir esas horas para averiguar cuánto nos cuesta. ¿Cuál es la hora más cara en nuestro taller? La que no facturamos, repito, porque seguimos pagando todos los gastos que nuestro negocio nos está ocasionando. Y para ello vamos a analizar los tipos de coste hora en nuestro taller. Entendemos que tenemos dos tipos de coste, el coste hora ideal y el coste de hora real. Vamos a analizarlos por separado. ¿Qué entendemos por coste hora ideal? El coste hora ideal es el objetivo que debemos de buscar en nuestro negocio a la hora de definir un coste. Y ese coste de hora es muy fácil de calcularlo. Vamos a ver qué información necesitamos. Por un lado necesitamos conocer nuestro presupuesto de gasto anual. Es decir, vamos a hacer el presupuesto de nuestro negocio durante todo este año. Vamos a hacer una previsión de gastos. Vamos a tener en cuenta los sueldos y salarios, los gastos fijos, semifijos y amortizaciones. Y destacar que nunca debemos de tener en cuenta la compra de mercaderías de recambios, ni el material de pintura, ni los trabajos subcontratados a otros talleres que luego facturaremos a nuestros clientes. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un taller cuyo presupuesto anual lo tenemos fijado en 293.000 euros de gasto para este año. Y por otro lado, otra información fundamental es cuál es nuestro potencial de venta, nuestro potencial de facturación, el objetivo de horas vendidas y facturadas que debemos de alcanzar en nuestro negocio. ¿Cómo se calcula? Teniendo en cuenta que en nuestro taller vamos a tener personal de producción directa e indirecta. Cuando entendemos directa es producción en mecánica, chapa, pintura, e indirecta el personal de administración, hay que considerar que los costes de nuestro negocio van a salir sobre todo de la producción directa, de modo que nuestro potencial de venta será el sumatorio de las horas contratadas, de las horas de convenio, de todo el personal de mano de obra directa, es decir, personal de producción
en mecánica, chapa y pintura. Por ejemplo, en este taller tenemos 6 operarios a un convenio de 160 horas mensuales de cada operario. Nos suponen, como ejemplo, 10.560 horas potenciales objetivo de facturación de nuestro negocio al año. De modo que, para calcular nuestro coste de hora ideal, es muy sencillo. Dividimos nuestro presupuesto de gasto anual entre nuestro potencial de horas. Y de aquí vemos cómo vamos a obtener un coste de hora denominado ideal de 27,74 euros la hora. ¿Esto qué significa? Esto significa que este coste únicamente se va a cumplir siempre y cuando alcancemos ese objetivo de facturación, es decir, esas 10.000 y pico horas que hemos mencionado se lleguen a facturar. Pero no lo conoceremos hasta que finalice el periodo anual para el cual está calculado. Con lo cual, analizando la situación actual que hoy en día se da en el taller, teniendo en cuenta esa falta de trabajo que existe hoy en día en muchísimos talleres, teniendo en cuenta esa falta de aprovechamiento en producción de los operarios, es decir, producen menos de lo que nuestro negocio necesita para poder facturar horas, esa pérdida de tiempo por repetición de trabajos por deficiencia, ese exceso de tiempos improductivos y ese exceso de tiempos de ausencia injustificado, es decir, teniendo en cuenta esta carga de horas que no vamos a facturar, consideramos que nuestro objetivo no lo llegamos a alcanzar. De modo que todas esas horas que no producimos y no facturamos son las que hacen que ese coste ideal no se cumpla, con lo cual pasamos a hablar del denominado coste real. Y el coste real es la relación entre nuestro presupuesto de gastos y las horas reales facturadas. Vamos a ver un ejemplo. Y lo vamos a ver, en vez de con un ejemplo anual, con un ejemplo de un mes, que lo podemos luego comparar con un anual. Vamos a imaginar que tenemos un taller con un potencial de venta de 6 operarios. Es decir, al mes vamos a tener un potencial de producción-facturación de 960 horas. Ese es nuestro objetivo ideal de facturación, nuestro potencial. Pero resulta que en vez de facturar 960 horas, hemos facturado realmente 833 horas, por los motivos que antes hemos mencionado: baja producción, exceso de tiempos improductivos, repetición por deficiencia y determinadas ausencias que se han producido en nuestro taller durante este mes. Y sin embargo, los gastos siguen estando ahí. Es decir, este mes hemos tenido unos gastos de sueldos, seguridad social, gastos fijos, semifijos, de un total de 26.400 euros. Con lo cual, si ahora aplicamos el cálculo que antes hemos visto, cuando calculemos nuestro coste ideal para este mes, dividiremos nuestro coste mensual entre nuestro potencial de horas y nos dirá que nuestro coste ideal para este mes era de 27,50. Pero, si nos basamos en nuestro coste real, que es lo que nos importa, vemos cómo el mismo presupuesto de gasto que hemos tenido para este mes, si lo dividimos entre las horas reales facturadas, nos damos cuenta cómo nuestro coste real se ha disparado a 31,69. Con lo cual, obtenemos la conclusión que no solo debemos de pensar en nuestro coste ideal como objetivo, pero que debemos de pensar en nuestro coste real, que es el que nos va a marcar, es el que va a servir de termómetro mensual, trimestral, semestral y anualmente de cómo va la marcha de nuestro negocio. Y ahora que ya sabemos cómo calcular nuestro coste hora ideal y cuál es el objetivo de nuestro taller y nuestro coste hora real, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es hacer este ejercicio mensualmente, trimestralmente, semestralmente y anualmente. No tenemos que esperar a finalizar el año para ver
cómo ha ido nuestro negocio, sino que tenemos que marcarnos microobjetivos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales para ver ese termómetro que nos está hablando de nuestro negocio y tomar directrices de cambio lo antes posible, antes que sea tarde. Por último, quisiera agradeceros vuestra atención a este videotutorial. Espero que haya sido de vuestro interés. Me gustaría, por favor, que si tuvierais cualquier otra duda, os dirigierais a los teléfonos de Click Soluciones, nuestra empresa, directamente contactando a esta dirección de correo electrónico, talleres@click.es, y si quisierais incluso hacerme cualquier consulta a título particular y personal sobre la gestión del taller, por favor no dudar en contar conmigo. Ha sido un verdadero placer dirigirme a vosotros y espero que os haya servido de muchísima ayuda. Muchísimas gracias.